El título de la meditación del día de hoy es Somos barro en las manos del alfarero. Y está basado en Jeremías capítulo 18, versículo 1 al 6, que dice: El Señor se dirigió a mí y me dijo: baja a la casa del alfarero y ahí te comunicaré un mensaje. Yo, Jeremías, bajé y encontré al alfarero trabajando en el barro en el torno. Cuando el objeto que estaba haciendo le salía mal, volvía a hacer otro con el mismo barro hasta que quedaba como él quería. Entonces el Señor me dijo: ¿acaso no puedo hacer yo con ustedes, israelitas, lo mismo que este alfarero hace con el barro? Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Yo, el Señor, lo afirmo. He leído en la versión Dios habla hoy. Tremenda declaración del Señor en el verso 6. Ustedes son en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Así como dice en los evangelios, ustedes son la luz del mundo o ustedes son la sal de la tierra. Aquí con el mismo énfasis el Señor dice, ustedes son barro en mis manos. Nosotros somos barro. De hecho, fuimos creados, como dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, del barro de la tierra. Dice la Reina Valera 1977, entonces Jehová modeló al hombre de arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Asimismo, queridos, todos los cristianos somos barro en las manos del alfarero, quien está trabajando en nosotros hasta convertirnos en vasijas de honra. Pero el formar vasija conforme a su voluntad, hermanos, esto no sucede de un momento a otro. Toma su tiempo. Es un proceso largo. Mucho depende de nuestra disposición, pero es un proceso. Queridos hermanos, antes de seguir adelante, es bueno recordar que el barro en sí mismo, realmente no tiene valor alguno, a diferencia del oro, que sí lo tiene en sí mismo un valor. Pero este barro en las manos del alfarero sí cobra valor. Esta escena nos muestra el libro de Jeremías. Es a un alfarero trabajando en el torno y casi cuando ya estaba terminando su obra maestra, la vasija que estaba haciendo se rompió, se echó a perder. No por culpa del alfarero, no era problema del alfarero, sino era problema del barro. Lo hermoso de esta historia es que el alfarero no se cansaba de trabajar. Dice que con el mismo barro volvió a hacer otra vasija mejor. Trabajó, hasta que quedó como él quería. Pero para llegar a ese punto, el alfarero tuvo que pasar por un proceso con el barro hasta convertirla en el objeto deseado. Veamos este proceso y la relación que tiene esto con nuestras vidas espirituales, porque el Señor dice que somos barro en las manos del alfarero, que es Él. Vamos a ver este proceso tomando en cuenta algunos verbos. ¿Cómo llega a ser esa vasija deseada? En primer lugar está el verbo extraer. Es decir, la primera cosa que tiene que hacerse es extraer el barro de las minas, porque este barro, esta arcilla, es extraído de minas y estas minas no siempre están a la mano. Hay que buscarlas para luego explotarlas. El barro es extraído de estas minas con picos y placas y palas. Hay que golpear muy duro para sacar los pedazos de barro que están entremezclados con piedras, con malezas, con basura. A veces la mejor arcilla no está en la superficie, hay que picar más adentro. Este no es un trabajo fácil, es agotador. Haciendo un paralelo con nuestras vidas, este proceso de sacar el barro me recuerda de dónde nos sacó el Señor a cada uno de nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 1, verso 27 al 29, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dios, queridos, por su misericordia, nos escogió de lo vil del mundo
de lo menospreciado. De ahí nos sacó el Señor. Dios le dijo a David en el Salmo 78-70, eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Lo tomó de las majadas. Literalmente le está diciendo que lo tomó de aquel lugar donde abunda el estiércol de las ovejas. Lo que está diciendo Dios de David es aquí: te saqué de en medio del estiércol. Queridos, nunca debemos olvidar de dónde nos sacó el Señor por pura misericordia. El segundo verbo es triturar, es decir, esas rocas sacadas de la mina hay que triturarlas. La segunda cosa que hace el alfarero es triturar las rocas, así como sale de la mina, ¿verdad? Empieza a pegarle. Lo hace con piedras grandes o mazos o combas, porque el barro viene en rocas grandes y fuertes para tratar de desmenuzarlas. Esta parte del proceso es ardua, es penosa, es difícil. Dice, refiriéndose al pueblo de Israel y a nosotros, en Levítico 26-19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. La primera cosa que hace el Señor cuando nos llama es quebrantar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra independencia, porque por mucho tiempo caminamos alejados de Dios, pero ahora Él nos doblega, nos quebranta, nos tritura ese orgullo que tenemos, esa independencia, para convertirnos en dependientes del Señor. Triturar, el segundo verbo. El tercer verbo es cernir. Cernir o colar el barro de toda impureza, de toda basura. El alfarero toma una malla y empieza a colar o cernir la tierra que ha sido triturada. Empieza a sacar lo que no sirve, esas pequeñas pajitas o piedras pequeñas basuritas. Y esto empieza a hacerlo desde el principio del proceso, porque si no, más adelante se puede echar a perder el trabajo. Isaías capítulo 1, versículo 25 dice: y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. El Señor también nos sirve, nos cuela, nos purifica, nos limpia de todas aquellas cosas que traemos del mundo y que impiden nuestro crecimiento en Cristo. Hay cosas, queridos hermanos, que son pequeñas, pero que va a impedir la obra de Dios en nuestras vidas. A veces son palabras, o hábitos, o pensamientos, o actitudes que el Señor empieza a limpiar. Esta es una parte que no nos gusta de este proceso, pero es muy necesario. El cuarto verbo que encontramos en el proceso es sumergir. El alfarero sumerge el barro que ha sido triturado, que ha sido cernido, lo sumerge en agua. Lo sumerge en agua para suavizarlo. Y aquí empieza un proceso de ablandamiento del barro. Esa roca que estaba muy dura empieza a ser maleable, tratable, se empieza a poner suave. Asimismo, queridos, el agua en nuestras vidas, espiritualmente hablando, significa la limpieza que el Señor hace en nosotros. Dice la palabra en Ezequiel 26:35: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Queridos, el agua en la Biblia significa bautismo, pero también significa limpieza. Aquí el agua está representada por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos limpia. La palabra de Dios nos purifica. Por eso Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he dado. El quinto verbo es pisar. Después que ha sido sumergido en agua, que está suavizado el barro, el alfarero comienza a pisarlo, lo tira al suelo, este barro, y lo empieza a pisar, porque esta es otra forma más para suavizar este barro. Pisar el barro significa quebrantamiento. Muchas veces nos hemos sentido como quebrantados, como pisoteados.
Pero queridos, esto es parte del proceso. El sexto verbo es amasar. Después que el barro está más suave, el alfarero empieza el proceso de amasar el barro. Quizás esta es la figura más conocida del alfarero, amasando el barro. Esto sirve para limpiar el barro de... A veces hay partículas de aire que se quedan entre el barro, ¿verdad? Y si estos no se eliminan, después no va a poder soportar el fuego y se puede echar a perder la vasija. Amasar significa poner a punto el barro. En el proceso de amasar nuestras vidas, el Señor va a quitar esas pequeñas partículas de aire o de basura que hay en nuestras vidas. ¿Cuántas veces, queridos, pasamos por este proceso? Dice Ezequiel capítulo 26, versículo 36. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El Señor empieza a amasar nuestras vidas. El Señor comienza a quitar ese corazón de piedra y poner un espíritu nuevo dentro de nosotros. Cuando Él quita toda esta basurita, toda esta maleza, todas estas burbujas de aire, Él dice, nos da un corazón de carne, un espíritu nuevo dentro de nosotros. A estas alturas, habiendo pasado estos 6 primeros versos, podemos decir que tenemos que pasar todo este proceso. Es necesario realmente pasar todo este proceso. Sabes, querido hermano, Dios está más interesado en formarte que en usarte. Es por eso que el proceso de formación es lento, pero es seguro. Recuerda que José fue formado por 17 años antes de ser usado como gobernador de Egipto. Moisés fue formado en el desierto por 40 años antes de ser el gran gobernador o libertador. David fue llamado a ser rey siendo un niño, pero fue formado, fue tratado hasta que llegó a los 30 años a ser el gran rey de Israel. El proceso de amasar es necesario en el barro y en nuestras vidas. Luego viene golpear. El alfarero toma otra vez el barro y empieza a golpearlo. La masa ya está más suave, ya ha sido amasada, pero le empieza a golpear. Y esto lo hace antes de poner el barro sobre la rueda. Muchas veces esos golpes simbolizan las pruebas en nuestras vidas. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6, el apóstol dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Gracias a Dios que es por un poco de tiempo. El tiempo de la alegría es más largo, pero dice, es necesario ser afligidos por estas pruebas. Y el apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Queridos, las pruebas en la vida son muy necesarias. Como dice Santiago, producen paciencia, dependencia en Dios, y esto nos va perfeccionando hasta que seamos perfectos, cabales, completos. El siguiente verbo es moldear. Después de todo este proceso, recién el barro se pone sobre la rueda. Queridos, la rueda es aquel instrumento que, movido por una polea, con el pie, comienza a girar. Y sobre esta rueda, sobre esta punta, el alfarero pone el barro. Y este comienza a girar y con sus manos el alfarero equilibra el barro para que no se vaya de un lado o el otro lado. La rueda no para, sigue girando, mientras que el alfarero comienza a darle forma al barro. En un sentido espiritual, estar en la rueda significa estar en el centro de la voluntad de Dios. Porque cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios, vivimos una vida equilibrada. No nos vamos para ningún lado. Estamos como el Señor quiere. Aquí el alfarero empieza a moldear el objeto que Él tiene en su mente.
y el barro recién comienza a tomar forma. El alfarero lo hace, al moldearlo lo hace por fuera, pero también por dentro. Pone su mano dentro del objeto y esta vasija empieza a aparecer, empieza a tomar formas. Hermanos queridos, refiriéndonos a nuestras vidas espirituales, en esta parte del proceso ya se empieza a notar lo que Dios está haciendo en nosotros, ¿verdad? En nuestras vidas. Como dice Isaías capítulo 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Tú eres el alfarero, Señor. Nosotros somos el barro. Tú nos estás formando. Somos realmente obra de tus manos, Señor. Dios empieza a darnos formas a través de todo este proceso, a través de todas estas dificultades, a través de todas estas pruebas. A veces Dios usa alguna decepción, a veces usa cualquier circunstancia, porque Dios está formándonos. También en otra parte del proceso, aquí cuando la vasija está dando vueltas en la rueda, el alfarero usa una lama. Es una pequeña espátula, algunas veces es de lata, de zinc o de plástico. Esta sirve para pulir la vasija. El alfarero coloca este objeto mientras que la vasija está dando vueltas. Y a diferencia de sus manos, este objeto está moldeando la vasija, pero también la está puliendo. Hermanos, Dios va a usar diferentes circunstancias para pulirnos. Dios tiene que pulir, queridos, nuestro carácter, el temperamento que tenemos. Él tiene que pulirlo para hacerlo realmente como Él quiere. Después de moldear, después de darle forma al barro, el siguiente verbo es orear. En esta parte del proceso el alfarero deja de trabajar en la vasija y la deja sobre una repisa a la sombra por algunos días. Es para que se oree, para que se vaya secando. Después de eso, saca esa vasija de la repisa y lo pone al sol y también ahí lo deja por algunos días para que se seque. El objeto que ya está terminado en un sentido debe quedar quieto a la sombra y también en el sol. En esta etapa del proceso del Señor en nuestras vidas, hermanos, a veces nos sentimos como estancados. Sentimos como que no avanzamos. Nos sentimos como si estuviéramos en la repisa de Dios, ahí como detenidos. No está pasando nada en nuestras vidas. Es como si Dios nos hubiera abandonado. Querido, no te desesperes. Dios está trabajando. Dios te está preparando para cosas grandes. Me pregunto realmente, ¿cómo se habrá sentido Moisés cuando estaba en el desierto? Día tras día, todas las cosas igual, nada diferente acontecía. ¿Cómo se habrá sentido Gedeón cuando estaba sacudiendo el trigo en el lagar, día tras día? Por años los madianitas los habían sojuzgado, los habían explotado, les habían robado. Y él estaba escondido ahí, sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Cómo se habrá sentido en ese tiempo cuando no pasaba nada? A veces somos tentados a pensar que no valió la pena todo lo que hicimos. Tanto esfuerzo para nada. Queridos, todos pasamos por tiempos como estos. Aquí vienen sentimientos de soledad, de frustración. Sentimos que la gente ha sido ingrata con nosotros, queridos. Nos sentimos mal, nos sentimos solos, nos sentimos estancados. Pero qué lindo es cuando el Señor obra e interviene. En mi vida he tenido muchos tiempos como estos. Y cada vez que paso un tiempo así, Dios es tan bueno, tan misericordioso, que usa a alguien para dar aliento. Hay un pastor en Argentina con el cual compartimos mucho. Lo conozco desde que era un jovencito.
antes de ir al seminario, por supuesto, antes de casarse, menos aún antes de ser pastor, como el que es hoy, un gran pastor, con una preciosa iglesia. Y él de vez en cuando me envía mensajes o audios diciendo, añorando esos tiempos que pasábamos juntos, caminando juntos. Y él me considera que soy su mentor y entonces agradece por esos tiempos de mentoría. Hermanos queridos, estos mensajes o audios traen aliento al alma y es como una gota en el desierto cuando estamos pasando tiempos de soledad. Dios está trabajando. Aun cuando sientas que no pasa nada, el Señor está trabajando. Él no para. Él sigue trabajando en nosotros. El siguiente verbo es hornear. Aquí viene el tiempo en que después de haber sido la vasija oreada a la sombra y al sol, va para el horno, va para el fuego, es puesto en la candela. El horno, hermanos queridos, el alfarero comienza a calentarlo más y más. Le echa leña, le echa paja y el horno comienza a arder. Algunos dicen que es a 600 grados de temperatura, otros dicen que es a 800 grados de temperatura. Y es donde la vasija, para ser usada, antes de ser usada, tiene que someterse a estas temperaturas. Y lo pone la vasija ahí y el alfarero sigue echando leña para que arda más y más. Queridos, es en el fuego donde se va a probar si la vasija va a servir o no. Como lo dice Isaías 48:10, el fuego significa purificación. Queridos, Dios nos prueba también, muchas veces en el horno de la aflicción. Algunas veces a grandes temperaturas que pensamos que no vamos a pasar, queridos. Pero es en ese tiempo en que el Señor hace una obra preciosa en nosotros. Dios es bueno, Dios es fiel. Él nunca nos va a dejar, aun cuando estemos pasando por tiempos muy difíciles. Él está siempre allí con nosotros, como dice su palabra. En Isaías 48:10 dice, he aquí te he purificado, no como a plata, y te he escogido en el horno de la aflicción. Te he purificado, no como a plata, te he escogido en el horno de la aflicción. Dios es bueno. Dios hace pasar por tiempos, pero para bendecirnos, no para acabarnos, no para fatigarnos. No, queridos, el Señor nos pasa por el horno del fuego para purificarnos, para moldearnos conforme a sus propósitos. Pedro dice en 1 Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Queridos hermanos, dice la palabra del Señor que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, pero debe ser probada como el oro. El oro no se puede destruir quizás en algún momento, pero la fe no. Es mucho más preciosa que el oro. La prueba no es para destruir, sino todo lo contrario. Queridos, la promesa del Señor es que cuando pases por el agua, no te ahogarás. Y cuando pases por el fuego, no te quemarás, dice Isaías. Dios te está preparando, queridos. Dios te está formando como el barro en las manos del alfarero. Y finalmente viene el último verso, el verso número 12, y es decorar. Aquí el alfarero empieza a pintar esa vasija, le empieza a adornar. Toma los pinceles en sus manos y toma colores hermosos, vivos y llamativos y empieza a vestir ese barro con un vestido precioso. Asimismo, queridos, Dios empieza a sacar a la luz tus dones, tus talentos, aquellas cosas que sobresalen de ti son mostradas. Y es así como el Señor empieza a hermosearte.
Por decirlo de alguna manera, el Señor empieza a poner sus sellos sobre ti. Empieza a hacer ver sus manos sobre ti. Hermanos, si un hombre empieza a poner el barro que no tiene mucho valor, tan bello, ¿cuánto más hará el Señor con tu vida cuando ponga sus manos sobre ti? Y al final de esta lista, hermanos queridos, el versículo 12 es decorar, pero aquí no termina. Una vez más, esta vasija es puesta en el horno para ser secada. Esa pintura, esa belleza que ha sido puesta sobre ella tiene que ser secada para que quede fija ahí. Finalmente, Dios convierte esta vasija en algo hermoso, pero no solamente para que sea vista o puesta para exhibir, sino para ser usada para su honra. Ya no es barro sucio, ya no tiene piedras, basuras, ya no es un objeto sin valor, ahora es una vasija de honra, preciosa para la gloria del Señor. La pregunta es para nosotros, queridos hermanos, después de haber pasado por todo este proceso, largo, lento, pero necesario. La primera vez, ¿recuerdas? Era extraer. El Señor extrae el barro de la mina, así como nos tomó de este mundo. Nos escogió a lo débil del mundo, a lo vil, menospreciado del mundo, escogió Dios. Y luego pasamos por un proceso de trituración, de quebrantarnos, de quitar nuestro orgullo, la soberbia de nuestros corazones. Luego pasamos por un tiempo de cernir, de purificar, de colar toda impureza que pueda haber en nuestras vidas. Luego somos sumergidos en agua para un ablandamiento de nuestros corazones. Como decía Ezequiel, esparciré sobre vosotros agua limpia y seré limpiado de todas vuestras inmundicias. Luego pasa por un proceso de pisar el barro para ablandarlo un poco más. Sexto, empieza a ser amasado, suavizado, ponerlo maleable, como el Señor lo puede hacer. Y luego viene que el barro golpeado en 7, el verbo número 7 golpeado, para ser mucho más ablandado. Luego viene la parte de ser moldeada en 8º lugar. El alfarero, puesto el barro en la rueda, comienza a darle forma a la vasija que él tiene en su mente. Y luego que está hecha la vasija, se pone a orear, tanto en la sombra como en el sol, para que sea secada. Después se mete al horno de fuego, con temperaturas tan altas. Y esta es la verdadera prueba que pasa en la vasija, si va a servir o no en el futuro. En el 12º lugar es la decoración, donde el alfarero comienza a vestir ese barro que no tiene mucho valor en algo precioso, con un vestido precioso. Y el Señor empieza a sacar los dones, los talentos que tienes. Lo mejor de ti comienza a sobresalir y se comienza a ver la mano, el sello del Señor en tu vida. La pregunta es, ¿en qué parte del proceso nos encontramos? Todos estamos en el proceso de Dios. Pero volviendo al pasaje con el cual empezamos en Jeremías 18, el versículo 4 dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Cuando parecía que todo estaba listo, quizás a punto ya de ser decorada, la vasija de barro se echó a perder. Otra versión dice que se deshizo, que se rompió, pero no por culpa del alfarero, sino por defectos del barro. ¿Qué hizo el alfarero? La echó a un lado del taller junto con los objetos que no sirven. Si uno va a un taller de un alfarero, va a encontrar muchas vasijas que están tiradas a un lado porque tienen defectos y no pueden ser usadas. ¿Cuál fue la actitud del alfarero? Queridos, siguió trabajando en ella. La deshizo otra vez, la trituró y empezó otra vez el proceso. Dice el versículo 4, empezó de nuevo con el mismo barro e hizo otra vasija. Dice esto en la versión Palabra de Dios para Todos. ¿Sabes, querido hermano? Esto demuestra el gran amor de Dios.
Él no nos desecha. Aun cuando le fallamos, aun cuando nos echamos a perder, Él sigue creyendo en nosotros y Él empieza a trabajar otra vez con nosotros. Me encanta como lo dice la versión Reina Valera del 60. La hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. La otra vasija fue mejor que la de antes, para su gloria. Querido hermano, amigo, que me escuchas en esta mañana, ¿en qué parte del proceso estás? ¿Está el Señor recién extrayéndote de la mina? ¿Está triturándote? ¿Está sirviéndote? ¿Está moldeándote? ¿Está horneándote? ¿En qué parte? O quizás ya está siendo decorado. ¿En qué parte del proceso estás? Muchas veces el tiempo de prueba, el tiempo de que el Señor nos doblega, que el Señor nos prepara. Ese tiempo muchas veces no es grato, pero es necesario, queridos, porque cuanto más te prepara, es porque más Dios te va a usar. ¿En qué parte del proceso estás? O quizás es posible que el día de hoy te sientes que echaste a perder todo, que ya no hay opción para ti. Recuerda, querido, el Señor te ama. Él quiere seguir trabajando en ti para hacer de ti una vasija mejor que antes. Permite que el Señor otra vez deshaga esa vasija que se echó a perder. Permite que el Señor empiece a trabajar otra vez. Y de seguro, si tú lo permites, Dios hará una vasija mejor que la de antes, para su gloria. Qué lindo es saber que el Señor no nos deja al lado. Qué lindo es saber que el Señor no nos desecha, que siempre hay una oportunidad para nosotros. Así como la hubo para Pedro, después que negó a su maestro. El Señor trabajó en él y lo hizo el gran apóstol Pedro, que fue una bendición para toda la iglesia en aquel entonces y lo es una bendición para nosotros hasta hoy. Permite que el Señor acabe la obra que empezó en tu vida, que haga esa vasija de honra para su gloria. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias porque en toda esta historia lo que más resalta es tu gran amor por nosotros, la manera como trabajas con paciencia en nosotros día tras día, vez tras vez. Gracias, Señor, porque no somos producto terminado y tú nos haces ver que tú sigues trabajando en nosotros, Señor. Gracias porque la vasija que estás haciendo es hermosa para tu honra y tu gloria. Gracias por recordarnos que somos barro en manos del alfarero. Gracias por tu gran amor que nos escogiste, nos separaste para ser tus hijos. Ayúdanos a hacer esos vasos de honra. Ayúdanos para que con nuestra vida y nuestro testimonio tu nombre sea exaltado y muchos lleguen al conocimiento de ti a través de este instrumento de barro que tú has preparado con el tiempo. Gracias, Señor, te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.